Hola, quiero que te imagines por un segundo, que haces algo en particular que es demasiado bueno, algo que otros no pueden hacer o tan siquiera entender, pero que tú sí, algo que amas, que te encanta, y que podría ayudar a muchas personas. Ahora imagina que a pesar de todo eso, el mundo esté por completo en tu contra por ello, porque no logran entender lo que tú sí puedes, y que, debido a esto, te juzguen, te señalen, te persigan y te encierren como a un animal en lo profundo de un verdadero infierno, esperando la oportunidad para matarte por pensar de una manera diferente. Quiero que lo imagines, porque esa vida, es la que lleva un científico en la época de los puritanos, y justo eso es lo que soy yo. Tomás era un científico nacido en pleno auge de los puritanos. Estos eran un grupo apartado, pero numeroso de religiosos radicales. Estos constantemente se mantenían intentando evitar el posible ataque de los brujos y las brujas a su comunidad, quienes se creía eran personas con inmenso poder obtenido del mismo infierno para manipular la energía del universo para sus propios fines, por lo cual ellos, en su creencia ignorante de que todo lo diferente era producto de aquellos malignos individuos a los que tanto temían, encerraban y ejecutaban a quien pensara diferente a los demás o a quien fuera acusado de brujería sin la oportunidad de un juicio imparcial y objetivo. Como era de esperarse, aquellos religiosos radicales líderes varios de pueblos de Europa, en este caso de un pueblo llamado San Antonio, que era donde vivía Tomás, lo aprisionaron por el hecho de que sus avances en ciencia eran sumamente adelantados a su época y al no comprenderlos, los tildaron de brujería. Estos odiaban mucho a aquel hombre, sin embargo no lo ejecutaban todavía ya que tenían bastantes ejecuciones pendientes, ya que aquel pueblo era uno de los más radicales a la hora de sentenciar a los entre comillas, blasfemos, de modo que tenían a tanta gente que asesinar, que crearon una prisión para retener allí a quienes tenían una cita pendiente con la horca. En esta prisión encarcelaban tanto a gente acusada de brujería, que eran los que menos duraban, como a asesinos, abusadores, ladrones, gente enferma de la cabeza, etc. No todos en ese lugar tenían las mismas creencias, pero en algo estaban de acuerdo: el infierno era real, y era ese lugar de pesadilla. Tomás fue ingresado al lugar. Las miradas de los demás prisioneros, al verlo caminar por el frío pasillo de concreto, expresaban más señales de peligro que cualquier amenaza expresada de manera oral que cualquiera de nosotros pudiera imaginar. Aquel científico seguiría caminando por aquel lugar repleto de la más baja y pútrida escoria criminal, con historiales tan repulsivos y asquerosos, que ya no podían ser considerados humanos. Los guardias, por su parte, eran también una serie de corruptos desalmados que se encargaban principalmente de acosar a los supuestos hechiceros. Al llegar a su celda, Tomás miraría en ella a un hombre de extrema delgadez, con una calva por demás prominente, ojeras tan grandes que se mezclaban con sus mejillas, unos ojos tan cansados e hinchados que parecieran a punto de reventar, y una barba sucia y desatendida. Aquel hombre al mirar a Tomás retrocedería asustado pensando que le harían daño. Antes esto Tomás trataría de calmarlo diciéndole: tranquilo, no te voy a hacer daño, no soy uno de esos locos, solo soy un científico. ¿Un científico? Entonces eres como yo, respondió el anciano sonriendo mostrando unos dientes sangrantes y una mandíbula herida, producto de sus encuentros con gente más fuerte que él en aquel lugar. Este le explicó que al igual que a él, lo habían encarcelado por ser un científico y contradecir a los líderes del pueblo. Tras esto, ellos empezaron a charlar de ciencia, pues esta era algo que los apasionaba a ambos, aun si por ella estaban atrapados en aquella prisión de tormento. Luego de un par de horas, el hombre barbudo, llamado Henry, le explicó a Tomás que en aquel lugar, los guardias estaban siempre acechando a los que los puritanos creían brujos. Estos eran tratados de maneras inhumanas por los guardias, en especial uno al que llamaban el tirano. Este guardia era el segundo al mando del alcaide de la prisión, el cual jamás estaba allí, por lo cual casi siempre el tirano era quien controlaba la prisión. Aquel hombre no era para nada benevolente con los presos, sino que muy por el contrario era un psicópata que se divertía hiriendo a los encarcelados más débiles por puro placer y autosatisfacción. Este a menudo rondaba por la noche buscando presos dormidos para matarlos con sus propias manos y después los hacía desaparecer. Henry le explicó que muchos de sus amigos fueron asesinados por aquel hombre. Su vestimenta siempre consistía en una armadura ligera y dorada, un casco que solo cubría todo su rostro y unas botas metálicas, además de llevar un arco más firme, largo y curvo que el de los guardias de menor rango en la prisión. El miedo creció en Tomás. Él quería preguntar más acerca del tirano, y preguntarle a Henry cómo sobrevivió tanto tiempo. Sin embargo, antes de poder hacer eso, varios guardias los llamaron a comer, por lo cual ambos tuvieron que separarse.
Al llegar al comedor, Tomás tomó su guarnición y se dispuso a degustar de su comida. Sin embargo, varios matones empezaron a rodearlo. Estos le comenzaron a exigir que les diera su guarnición, amenazando con matarlo allí mismo de no hacerlo. Tomás los miró bastante asustado y tomando una decisión sensata, les entregó su comida a esos hombres, esperando que no pasara nada malo. Tras esto, caminando por los fríos muros de concreto de ese lugar, observó como en las celdas, varios guardias torturaban a puerta cerrada a los presos acusados de brujería de las maneras más sádicas e inhumanas que la mente humana podría imaginar. Varios de ellos terminaron desmayados o afónicos por el inmenso dolor que les estaban infligiendo esos dementes que los custodiaban. Aún así, Tomás intentó en la medida de lo posible mantener la calma y fue a descansar a su celda intentando no pensar en lo que había visto. Las semanas fueron pasando para Tomás, y la confianza en su nuevo amigo crecía, ya que a pesar de que rara vez podían hablar y verse, pues más que en su celda, pasaban la gran parte del tiempo haciendo trabajos forzados supervisados por el tirano. Tanto Tomás como Henry habían desarrollado una buena amistad y confianza mutua, quizás simplemente para no enloquecer por soledad detrás de esos muros de mala muerte. Un día como cualquiera en ese infierno al cual lenta pero dolorosamente se había acostumbrado Tomás, él estaría caminando por el pasillo, cuando un guardia se acercó y le tapó la boca. Ante esto, Tomás intentaría liberarse, mas el guardia le haría imposible el lograrlo. Luego el guardia flexionó su cabeza al oído de Tomás y comenzó a susurrar. Escucha, no soy como esos idiotas, sé que tú y tu amigo no son brujos, sino que simplemente los puritanos los han dejado aquí por mera superstición, así que quiero ayudarte a ti y a los demás a salir, ¿comprendes? Dijo el guardia. Tomás por su parte pensaba que era una trampa, debido al trato que todos los guardias le habían dado desde su llegada, por lo cual le hizo saber al guardia que no confiaba en él, ni tampoco le creía. El guardia lo miró con una mirada de impotencia por la necedad del hombre al que intentaba ayudar, por lo cual este decidiría sincerarse con Tomás para tratar de ganarse su confianza. Te estoy diciendo la verdad, mira, mi razón de hacer esto es que esos hombres que hoy te aprisionan mataron a mi esposa, debido a que un idiota la acusó de ser una bruja, y esos hombres sin pensarlo dos veces la trajeron a este lugar y la ejecutaron 2 meses después. Eso me quebró como no tienes idea, pero también me dio claridad de lo que debía hacer. Tenía que liberar a los supuestos brujos que realmente no hicieron nada malo de este horrible infierno. Puedo ayudarte a escapar, mas debes de confiar en mí para salir de esta prisión donde, créeme, no vas a durar mucho a este paso. Evaluando sus opciones, ya que de por sí moriría si se quedaba, Tomás aceptó para tratar de salvarse y de paso, con esto intentaría salvar la vida de su único amigo. El plan para escapar era sencillo. Aquel guardia en su zona de vigilancia, cuando estaba solo y nadie más miraba, construía un túnel secreto de escape, moviendo un bloque flojo y devolviéndolo a su sitio cada vez que alguien regresaba. Fue un proceso lento, y que tardó años en terminarse, pero después de tanto tiempo, había terminado aquel túnel secreto, y lo usaría para sacar a todos los científicos que pudiera. Tras esto, Tomás iría con su amigo a contarle las buenas noticias sobre la oportunidad de escapar. Henry al oír esas palabras se llenó de felicidad y esperanza, luego sonrió como nunca había sonreído antes. La felicidad en su rostro herido y lastimado era difícil de medir bajo parámetros humanos. Ambos amigos sabían que tal vez nunca se volverían a ver, mas lo que importa es que, aunque separados, ahora ambos tendrían algo que creían imposible, un futuro. Esta era la hora de la verdad. Esa noche aquel guardia comenzaría a sacar alrededor de unos 20 supuestos brujos, que seguramente habían sido privados de su libertad y justamente, finalmente el bloque fue retirado mostrando el túnel y aquellos hombres caminaron por fin a la libertad. La dicha que podían sentir era enorme, y aunque la mayoría había olvidado lo que se sentía estar fuera de las horribles rejas, sin duda lo extrañaron con toda su alma. Lamentablemente la dicha no les duraría mucho, ya que el tirano rápidamente se daría cuenta del escape masivo y llegaría al lugar con un numeroso grupo de arqueros. Estos, a señal de aquel malévolo guardia, comenzarían a disparar a aquellos desdichados hombres que trataban de esquivar o esconderse. Frente a esta terrible situación, el guardia que les había ayudado a salir, se encargaría de la mayoría de los arqueros, mas para ese momento era tarde. De aquellos 20 hombres que intentaron escapar, solo 5 seguían con vida, entre ellos, Tomás y Henry.
El tirano caminó amenazante hacia el guardia y de un movimiento rápido, lo dejaría en el suelo asfixiándolo. Mientras Tomás observaba cerca, pudo notar que cerca de él había una flecha caída en el suelo y sin pensarlo dos veces, la clavaría en el cuello del tirano llegando desde atrás. Aquel hombre que se veía tan grande e invencible, caería muerto y desangrado entre gritos de horror a los pies de un Tomás horrorizado por haber asesinado a alguien intentando salvar al guardia. Lamentablemente, lo hizo muy tarde, este había muerto también. Cuando Tomás estaba en shock con la mente completamente destrozada, sintió que algo lo atravesó desde su espalda a su pecho. El dolor que sentía era abrumadoramente intenso y agonizante y, sin embargo, él aún se mantenía vivo. Lentamente bajó la mirada a su pecho para averiguar cuál era el arma homicida, y fue en el momento que la vio que su confusión llegó aún más lejos. Lo que lo había atravesado era nada más y nada menos que una mano humana. Fue eso lo que logró atravesar su piel por completo. El shock mental en Henry era infinito, y solo se pondría peor cuando se giró su mirada hacia atrás y logró distinguir a su vil asesino, al amigo al que tanto buscó proteger en la cárcel. Vio a Henry. ¿No? ¿Por qué?, preguntó Tomás mientras moría lentamente sin saber él cómo una mano humana había logrado atravesarlo. De tantos falsos brujos atrapados allí dentro, ¿nunca se te ocurrió la posibilidad de que tal vez si había al menos uno real?, respondió Henry con una voz más grave. Tras esto, aquel anciano siguió su discurso, el último discurso que oiría Tomás en vida. Sí, aún recuerdo que me encerraron allí por un aldeano idiota que me descubrió. No sabes cuánto esperé escapar. Sin embargo, cuando lo intenté fallé rotundamente, ya que mi poder era débil. La edad había caído sobre mi cuerpo. Sinceramente creí que era mi fin y que moriría, pero luego llegaste tú, alguien de cuerpo joven, desconocido por todos. Un cuerpo perfecto que tomar con la poca energía vital que me quedaba. Solo necesitaba esperar el preciso momento en que tu mente se quebrara. Por eso yo avisé al tirano que viniera esta noche y que no te matara, y ahora que tu mente está tan debilitada, ahora tu cuerpo es mío, tu alma morirá, y la mía entrará en tu cuerpo y escapará. Dijo Henry entre risas mientras aquella víctima suya que le dio su amistad sincera desde el primer momento, lloraba desangrándose en el suelo, y tras todo eso, Tomás comenzó a perder la conciencia lentamente hasta que finalmente lo inevitable pasó, y falleció.